¿Qué tal amigos? Soy Rubén Alonso y hoy vamos a reflexionar sobre el Brexit. Si despedirse a la francesa significa irse de un lugar sin avisar, el Brexit es exactamente lo contrario. Está todo el rato diciendo que te vas a ir y no hacerlo nunca. ¿Pero por qué quieren irse los británicos de Europa con lo bien que les tratamos en España cuando vienen a hacer balconing? Veréis, en la Unión Europea hay una serie de normas que para un país tan celoso de su libre comercio y su soberanía como Gran Bretaña, pues no son fáciles de aceptar. El caso es que Reino Unido, por su peso económico y por su importancia, podría ser perfectamente el macho alfa de la Unión, pero ha acabado convirtiéndose en el cuñado de Europa. Vamos a hacer en este vídeo un repaso a todo lo que ha sido la historia del Brexit a través de sus 5 principales cuñados, actores políticos, quería decir actores políticos. El Reino Unido firmó el Tratado de Adhesión con la Unión Europea en 1973, esto es, hace más de 40 años. Pero para ser sinceros, nunca las relaciones fueron especialmente cordiales. Gran Bretaña era como ese compañero de oficina quisquilloso y que nadie soporta, pero que conviene tener porque saca mucho trabajo adelante y paga las copas en el after work. Aprovechando el euroescepticismo reinante que siempre había en la sociedad británica, en el año 1993 nace el Partido por la Independencia del Reino Unido, defensor de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, cuyo líder era Nigel Farage, nuestro primer cuñado, actor político. You know, when I came here 17 years ago, and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you? En su primera década de existencia este partido era irrelevante, pero a medida que avanza el siglo XXI, sus ideas y su porcentaje de voto fueron en aumento, lo que puso muy nervioso al Partido Conservador de David Cameron, nuestro segundo actor político. David Cameron, que por aquel entonces era primer ministro británico, promete en la campaña electoral del año 2015 que si sale reelegido, organizaría un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. De esta forma, contentaría al sector más euroescéptico de su propio partido y frenaría la sangría de votos hacia el Partido de la Independencia. Pues bien, David Cameron gana las elecciones, sale reelegido, y que va el tío y cumple su promesa electoral. ¿Pero dónde se ha visto eso? And I will go to Parliament and propose that the British people decide our future in Europe through an in-out referendum on Thursday, the 23rd of June. The choice is in your hands, but my recommendation is clear. I believe that Britain will be safer, stronger, and better off in a reformed European Union. El 23 de junio de 2016 se organiza el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, que como todos ya sabemos, dio como resultado la victoria del Brexit por un 52% frente a un 48%. La verdad es que la campaña fue durísima. De hecho, dentro del propio gobierno, la mitad de los ministros hicieron campaña a favor del Brexit y la otra mitad en contra. Como hemos visto en el anterior corte, David Cameron hizo campaña a favor de permanecer en la Unión Europea. Por lo tanto, perdió el referéndum que había convocado. Y ante el fracaso, David Cameron dimite. Perdonad que me emocione, pero es que, sí amigos, hay países donde los primeros ministros cuando hacen las cosas mal, dimiten voluntariamente. Y eso está pasando aquí al lado, a tan solo 2 horas de distancia en avión, un día si es con Vueling. I was absolutely clear about my belief that Britain is stronger, safer and better off inside the European Union. But the British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. Hay que hacer mención especial al caso escocés, quienes votaron mayoritariamente en contra del Brexit, porque la tierra de William Wallace siempre fue muy pro-europea. Como ya sabemos, 2 años antes ellos tuvieron su propio referéndum de independencia del Reino Unido, independencia que no salió adelante por un 55% de los votos frente a un 45%. Pues bien,
En aquel referéndum, uno de los argumentos que más utilizaron los defensores de permanecer dentro del Reino Unido era que si Escocia se independizaba, salía de la Unión Europea. Y para que eso no pasara, lo mejor era seguir perteneciendo a Gran Bretaña. Vaya negocio que hicieron. Yo entendería perfectamente que esos votantes escoceses vinieran a España a hacer balconing para saltar a una piscina sin agua. Hey Europe! Scotland has a message for you. From our people, our universities and our businesses. From the bottom of our hearts. Our beautiful country is open to you. Our arms are open. Our minds are open. And yeah, sometimes our clouds are open too. But don't let that put you off. Europe, let's continue our love affair. Scotland is open. Scotland is now. ¿Y cuáles son los argumentos de los defensores del Brexit? Como dije al principio, Gran Bretaña es muy celosa de su libre comercio, su soberanía política y su democracia participativa, algo que choca con las cesiones que los estados han de realizar para pertenecer a la Unión Europea. Los argumentos se pueden dividir en tres bloques. Por un lado, los económicos. La política agraria común, los aranceles comunitarios o el proteccionismo impiden al Reino Unido desarrollar su libre comercio. Y a esto hay que añadir que Gran Bretaña es uno de los países que más aporta al presupuesto comunitario. En segundo lugar, tenemos los argumentos relacionados con el control de fronteras y los flujos migratorios. De hecho, los partidarios del Brexit no dudaron en utilizar la inmigración para hacer una campaña del miedo de corte xenófobo. Y en tercer lugar, los argumentos de tipo democrático, ya que muchas directivas europeas procedían de organismos supranacionales influenciados por lobbies opacos y con dirigentes europeos que nadie había votado. Who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. I would like to ask you, President, who voted for you? Aparte, hay que añadir unas cuantas mentiras dichas en campaña y que muchos contrarios al Brexit no fueron a votar porque les daba pereza perder un bonito día de primavera en una votación que daban por ganada. No como hicieron los partidarios de salir de la Unión Europea. Ellos sí que fueron a votar masivamente. De hecho, los poco más de 17 millones de personas que votaron a favor del Brexit representan menos del 30% de la población total del Reino Unido. ¿Qué te parece? Y una de las consecuencias principales del referéndum fue la aparición de nuestro tercer actor político, Theresa May. Este prodigio del ritmo y del baile es Theresa May, ministra del Interior del gobierno de David Cameron, que tras el referéndum asume el cargo de primer ministro británico. Si recordáis, la mitad del gobierno hizo campaña a favor del Brexit y la otra mitad en contra. Pues bien, Theresa May, la encargada de liderar las negociaciones del Brexit, hizo campaña a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Todo muy lógico, ¿verdad? Quedaros con esta fecha. 29 de marzo de 2017. Ese día, Theresa May manda esta carta activando el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, el cual establece los mecanismos por los cuales un país puede abandonar la Unión Europea, estableciendo desde ese instante un plazo de 2 años para que se produzca la salida. A ver, que si tú quieres salir de la Unión Europea, simplemente manifiestas tu voluntad, empiezas a negociar las condiciones y no hace falta que actives este artículo que pone un reloj en marcha. Pero Theresa May se vino arriba y se presentó ante el Parlamento británico anunciando la activación de ese artículo y por lo tanto el tiempo empieza a correr. Se ve que Theresa May pensaba que eso del Brexit ella lo arreglaba en 2 tardes tomando té. A few minutes ago in Brussels, the United Kingdom's permanent representative to the EU handed a letter to the President of the European Council on my behalf, confirming the government's decision to invoke Article 50 of the Treaty on European Union. The Article 50 process is now underway, and in accordance with the wishes of the British people, the United Kingdom is leaving the European Union. Vaya subidón que tenían ese día. Menos mal que el Parlamento británico no tiene balcones, que si no, todas sus señorías se tiran por ellos. Comienza, pues,
una larga y tediosa etapa de negociación del Brexit. La idea era hacerlo como cualquier ruptura amistosa de una pareja. Esto es, primero nos separamos, cada uno hace su vida, yo me quedo con la casa de la playa, que tú puedes usar cuando quieras, pero la hipoteca la pagamos a medias hasta que nos divorciemos. Había que evitar una ruptura por las bravas. Esto es, un Brexit sin acuerdo, en el que los dos nos quedamos sin la casa de la playa, pero nos comemos la hipoteca. Order! 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 Tras interminables negociaciones, el 25 de noviembre de 2018 la Unión Europea y el Reino Unido alcanzan un acuerdo del Brexit, que para que sea efectivo ya simplemente tenía que pasar el sencillo trámite de la aprobación del Parlamento británico. Y la verdad es que este acuerdo vino muy bien al Reino Unido, porque después de mucho tiempo de disputas y divisiones, por fin los partidarios y detractores se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en rechazarlo. Que tras diversas modificaciones y sucesivas votaciones en el Parlamento, seguían reiteradamente rechazando el acuerdo que el gobierno de Theresa May había alcanzado con la Unión Europea. The government, Mr. Speaker, is in chaos. Their deal risks leaving the country in an indefinite halfway house without a real say. El 14 de marzo de 2019, a punto de finalizar el periodo de negociación, el Parlamento británico vota en contra de un Brexit sin acuerdo, por lo que Theresa May se ve obligada a solicitar una prórroga del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Prórroga que le conceden primero hasta el 12 de abril y después una segunda prórroga hasta el 31 de octubre. Ante este fracaso en la negociación, Theresa May dimite. ¿Te lo puedes creer? ¿Que hay países donde los primeros ministros, cuando lo hacen mal, dimiten voluntariamente sin que nadie se lo pida? ¡Qué fuerte, tío! Bueno, el caso es que Theresa May, a partir de ahora, pues ya va a tener más tiempo a su gran afición. Y mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Donald Trump, que ya había cabreado a medio mundo, dice: voy a meter mis narices en los asuntos europeos, ahí, donde más duele, sugiriendo al Reino Unido que abandone la Unión Europea por las bravas, prometiéndoles a cambio unos acuerdos comerciales privilegiados y dejando caer que le haría ilusión que de primer ministro hubiera alguien de su misma tribu. Y aquí tenemos al cuarto actor político de esta historia, Boris Johnson. Y este sí que es un cuñao. El 24 de julio de 2019, Boris Johnson se convierte en el primer ministro británico y se compromete a sacar al Reino Unido de la Unión Europea antes del 31 de octubre con o sin acuerdo. Y para que el Parlamento no se lo impidiera, pues con esas chorradas que hacen los parlamentos de legislar, lo primero que hace como primer ministro es pedirle a la reina de Inglaterra la suspensión del Parlamento. ¡Ole tus buñuelos, Boris! Lamentablemente, para los intereses de Boris Johnson, el Tribunal Supremo revoca esta decisión y ordena la reapertura del Parlamento. ¿Veis qué bien viene la separación de poderes en la democracia? Montesquieu estaría muy orgulloso del sistema británico. Y en esto, que Boris Johnson se va a Bruselas a negociar el Brexit. Las negociaciones del Brexit se retoman de nuevo, alcanzando las partes un acuerdo el 17 de octubre de 2019. Tras este acuerdo, Boris Johnson se presenta en el Parlamento británico para solicitar unas elecciones generales que conformen un nuevo Parlamento que decida el futuro del Brexit. Finalmente, el Parlamento británico acuerda la celebración de nuevas elecciones generales el 12 de diciembre, y la Unión Europea concede una nueva prórroga a la salida del Reino Unido, esta vez el 31 de enero de 2020. Como estáis viendo, la historia del Brexit no tiene final. De hecho, las casas de apuestas británicas están especulando sobre qué ocurrirá primero: la salida del Reino Unido de la Unión Europea o la finalización de las obras del Escorial.
Y no quiero terminar este vídeo sin recordar a nuestro quinto actor político, John Bercow, el speaker del Parlamento británico, que tan buenos momentos nos ha hecho pasar. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final de este vídeo y recordad, hay que estudiar inglés. Nos vemos la semana que viene. Say no, says the noble and learned lady, the Baroness, whatever it is, I can't remember what it is. Newgee. Two things. First of all, we don't name call in this chamber. Secondly, we do not address people by the titles of their spouses. The Shadow Foreign Secretary has a name, and it's not Lady something. We know what her name is, and it is inappropriate and frankly sexist to speak in those terms. And I'm not having it in this chamber. That is the end of the matter.